Buenos días, damas y caballeros. Estamos de vuelta acá en la carreta de Igor con contenido de filosofía después de mucho tiempo sin subir nada y sin hablar de ningún tópico. Y antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, les recuerdo por favor suscribirse al canal, comentar el contenido, dar me gusta al contenido publicado y activar la campana de notificaciones. Bien, para el día de hoy vamos a hablar sobre el positivismo, pero no vamos a referirnos a ese positivismo light, a ese positivismo de la feria de la felicidad, ni a esa literatura o a ese pensamiento que va entre psicología barata y charlatanería de feria y de congreso para gente desesperada, sino que vamos a hablar de la filosofía positiva, de qué es la filosofía positiva y el positivismo, y por lo tanto vamos a hablar de Auguste Comte o Augusto Comte, como queramos llamarlo. Bien, se van a distinguir dos formas de positivismo, el positivismo científico y el positivismo filosófico. Auguste Comte inicia eh, el trabajo de cimentar una nueva visión de la realidad, una nueva ciencia, digámoslo así, que pudiera interpretar la realidad y el orden social. A esto él lo llamó filosofía positiva y son famosos sus cursos de filosofía positiva. Con la filosofía positiva, Auguste Comte, quien nace en 1798 y muere en 1857, y con el método positivo, pensaba que de afianzarse la sociología o el conocimiento social o la ciencia social, esta tendría o tendrá como resultado el orden social. Para ello, este positivismo trabajó, digámoslo así, o se da en estas dos ramas que les mencionaba, el positivismo científico, que es un modo de ver la ciencia y que se limita a aceptar que el conocimiento científico solo debe atenerse a los hechos, es decir, a los fenómenos observables, a su descripción y obviamente a la formulación de las leyes que los relacionan y aunque no niega la metafísica de manera explícita, tampoco la abraza. El positivismo filosófico de Comte sí niega tajantemente la metafísica, de manera a priori, es decir, la metafísica, chao con ella, no sirve para nada, y lo hace al considerar que los hechos empíricos puros son la única base del conocimiento y de esta manera va vanificando la pretensión de querer ir más allá de lo empírico en términos de conocimiento, en términos de ciencia, en términos de saber y en términos de razón, obviamente. En sus orígenes, el positivismo obviamente surge en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. El nombre proviene del propósito de utilizar para investigación filosófica los métodos y resultados de la ciencia positiva, es decir, de las ciencias naturales. Al surgir en Francia se difunde por toda Europa y obviamente se convierte en la forma preferida de pensar de filósofos, historiadores, científicos, literarios, psicólogos, etc. El positivismo, podríamos decir, tiene como fundadora David Hume, aunque su representante más contundente, más directo es Auguste Comte, quien provenía de una modesta familia católica. Comte mostró un fuerte rechazo hacia el catolicismo tradicional y a las doctrinas monárquicas de la época
Y la filosofía positivista de Comte abandona la especulación de lo sobrenatural en favor de la investigación científica. Según Comte, este conocimiento o el conocimiento de todos los temas debería venir de la correlación de la evidencia empírica, el estudio sistemático que realiza Comte de la estática y dinámica de la sociedad va a sentar las bases de la sociología moderna y a la que se le llamó en principio física social. Y es precisamente esta física social la ciencia a la que quiere llegar Auguste Comte, o la ciencia que va a ocupar un lugar fundamental en el pensamiento positivista del siglo XIX y del siglo XX. Todo aquello que no es estrictamente reducible al simple enunciado de un hecho particular general no puede tener ningún sentido real o inteligible. Esta es una tesis de lo que es el pensamiento positivo. Y este pensamiento positivista, o al menos el positivismo kantiano, se formula en 3 estados. En el primer estado, todas las ciencias deben recorrer en su desarrollo estas fases, ¿no? Obviamente. El primer estado es el estado teológico, un estado provisional y preparatorio, en que la mente va a buscar las causas y principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. En este estado es en el que predomina la imaginación y corresponde, digámoslo así, a la infancia de la humanidad. Luego viene el segundo estado, al que él llama estado metafísico crítico, un estado de transición en el que se intenta explicar la naturaleza de los seres sin recurrir a agentes sobrenaturales, sino a identidades abstractas, algo así como una especie de pubertad histórica. Por otro lado, y al final, vendría el estado positivo. Es ese estado en el que la mente se atiene a las cosas. El positivismo solo busca hechos y leyes, se ajusta a lo positivo, a lo que está puesto o dado, es decir, a lo que solamente puede ser observable y a las relaciones que podemos establecer entre esas cosas, esos hechos, esos fenómenos que se presentan ante nuestros ojos y se presentan obviamente a la observación. Esta especulación positiva, dice Comte, no pretende ser contemplación de la verdad, sino posesión de la ley de sucesión de los fenómenos para dominar el curso de los acontecimientos naturales. Para Comte, la ciencia consistirá o consiste en ser y proporcionar la base teórica para la acción del hombre sobre las cosas. En el positivismo, el conocimiento científico queda reducido a técnica, a instrumento de poder. Y su objetivo, obviamente, es la dominación, el control, digámoslo así, del orden natural y por ende de la sociedad. Esta viene siendo, digámoslo de algún modo, la base de la nueva ciencia. La nueva ciencia que podría explicar, o que podrá explicar obviamente, el carácter, el futuro, el presente, el desarrollo de la sociedad. Y Comte entendió la nueva ciencia como la forma más prometedora de acceso a la realidad y como la mejor apuesta a favor del progreso humano. Su capacidad de previsión convierte esta ciencia en el instrumento perfecto para el dominio racional del universo y de la sociedad. De esta manera, el positivismo llegó a ver en la ciencia el sustitutivo de la filosofía
y de la religión. Un saber absoluto capaz de resolver los problemas y de liberar todas las miserias humanas. La ciencia, igual que la religión, o la ciencia como la religión de los tiempos modernos. Y elevamos obviamente a la ciencia como el único fundamento y la única capaz de solucionar las inconsistencias, las contradicciones y absolutamente dar explicación a todo cuanto tenga que ver con el ser humano, con la sociedad, con la naturaleza, con el conocimiento, etc. Digamos que, bueno, en la visión positivista de Comte, el hombre queda también reducido a simplemente un ser natural, un ser que responde a leyes universales que son en su mayoría previsibles. El poder político para Comte debe estar en manos de los científicos y concretamente en manos de las personas que conocen las leyes que forman la ciencia más alta. ¿Y cuál es la ciencia más alta? Damas, caballeros, la ciencia más alta es lo que Comte llamó la física social, lo que luego conoceremos como sociología, concibiendo, obviamente para tal efecto, para la instauración de esta ciencia a un estado regulador y planificador. Aunque también veía que someter a semejante control la libertad del hombre podría suponer algún tipo de elemento o algún tipo de inconveniente. Por lo tanto, se hacía evidente tener un elemento que pudiera convertir esta ciencia en eso fundamental que todo el mundo siguiera y en lo que todo el mundo confiara. Ese elemento posible lo encuentra en la religiosidad como exigencia, como elemento necesario para la reforma de una teoría social o de la teoría social que se venía estando en su tiempo. Ya en su etapa final, pues el positivismo kantiano va a proponer una humanidad concebida como un todo bajo el nombre de un gran ser como objeto de culto en la nueva religión positivista. ¿Cuál es esta nueva religión positivista? Obviamente no es otra sino que la confianza ciega en la ciencia moderna. Así las cosas, en esta muy breve presentación, ya ustedes tendrán en un documento donde se expone todo el carácter del positivismo, sus orígenes, sus tendencias, su influencia en otros pensadores, en otros lugares como América Latina, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Pero podríamos decir entonces, a modo de resumen, como lo tienen aquí ustedes, que el positivismo, según algunos autores como Kellogg, Comte y Spencer, es lo siguiente. Según Kellogg, el positivismo son reglamentaciones que rigen al ser humano y nombra a la ciencia como una operación observable. Para Spencer, Herbert Spencer, pensador fundamental en el pensamiento sociológico, el positivismo es el producto de las leyes naturales que desarrollan la sociedad, mientras que para Comte es el estudio de los fenómenos utilizando la observación, la experimentación y el cálculo. Y para Comte esto sirve para la educación en el trabajo en torno
a una agrupación de las ciencias que constaría de astronomía, sociología, química, física, biología y matemáticas, como tomando el modelo fundacional del método científico que el positivismo va a tener. Mientras que para Spencer, por ejemplo, el fundamento, o lo que quedaría fundamentado con el positivismo, es una educación para la vida y centrándose en las ciencias y para el orden social y el progreso material. Es decir, la ciencia positiva influiría en la nueva visión de lo que sería la felicidad y la idea de progreso. El positivismo va a influir en algunas tendencias pedagógicas, como la italiana, como en Italia, en Estados Unidos y en Alemania. En América Latina también se va a dar un progreso importante en el pensamiento positivo. Pero ya veremos eso un poco más adelante en nuestras próximas sesiones en clase virtual, donde abordaremos con más precisión todas estas cuestiones. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar me gusta y comentar el contenido publicado. No siendo más, esto ha sido el positivismo. Gracias y nos vemos pronto.